Hola otra vez. Perdona, que tenía el mute y no me estaba dando cuenta. Ya lo siento. Bueno, simplemente me estaba presentando, me estaba diciendo que, bueno, me llamo, gracias a ti, Maripaz. Me llamo Kike Arosa, soy el responsable de operaciones de la zona norte del Grupo Arestora. Grupo Arestora es una consultora de recursos humanos que, bueno, trabajamos a nivel nacional, estamos ubicadas. La sede central la tenemos ubicada en Galicia. Yo estoy ubicado en Bilbao y me cargo un poquito de la zona norte, abarcando los tres grandes pilares de recursos humanos, que son selección de personal, consultoría estratégica, intervención en empresas y formación. En primer lugar, me gustaría agradecer nuevamente a la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz por haber contado conmigo pues, para llevar a cabo este taller, en el cual voy a pretender, sin ser yo un experto en leyes, pero vamos a pretender arrojar luz en, eh, en la ley de empleo, la última ley de empleo y la reciente ley trans, y cómo esto afecta pues, al colectivo LGTBI a la hora de participar y de ser considerado como un grupo prioritario en las políticas de empleo. Y a ver si también conseguimos pues, desmontar algún bulo que hay, sobre todo uno en concreto que hay como muy identificado con este colectivo que veremos ahora a lo largo de la píldora. ¿Vale? Entonces, si os parece, voy a empezar a compartir. Vale, tengo por aquí, por aquí, por aquí. Aquí lo tengo. Bueno, como os comentaba, ¿vale? Lo que pretendemos con esta píldora es que conozcamos, eh, por un lado, a nivel laboral, a nivel de inserción de empleo, a nivel de búsqueda de empleo del colectivo LGTBI, cómo influye la última ley trans, la reciente ley trans y la ley de empleo. Entonces, vamos a ir directamente, no nos vamos a poner ¿cómo decirlo?, a desgranar la ley artículo por artículo. Nos vamos a ir directamente a lo que nos interesa y nos vamos a ir directamente a esos artículos que hacen referencia al colectivo LGTBI como grupo prioritario y como nuevo grupo vulnerable a la hora de la búsqueda de empleo. Bueno, como os comentaba, ¿vale? Vamos a ver las principales novedades que tenemos en el colectivo LGTBI con la ley de empleo y con la ley trans. Vale, bueno, pues en primer lugar nos vamos a centrar digamos, en la ley trans, digamos, lo que en su sección tercera es donde incluye las medidas en el ámbito laboral. Y fundamentalmente lo refleja en tres artículos. Primero tenemos el artículo 14, que hace referencia a, como podéis ver ahí, a la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI en el ámbito laboral, y lo que pretende, lo que busca es poner en marcha medidas que promuevan, que fundamentalmente que garanticen, porque ya no estamos hablando, ya no es solo promover, es garantizar pues, la igualdad, corregir y eliminar todo ese tipo de formas de discriminación que tenemos el colectivo LGTBI a la hora de acceder a un puesto de trabajo y dentro ya de los puestos de trabajo. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué hace referencia este artículo 14? Pues hace referencia pues, al acceso al empleo, hace referencia a la formación profesional,
hace referencia a la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI dentro de la formación profesional, dentro de las políticas de acceso al empleo, fomenta el apoyo de campañas divulgativas que favorezcan esta inserción, esta igualdad. También fomenta tener indicadores de igualdad y distintivos, es decir, no solo fomentar, sino luego tener indicadores que reflejen cómo se está llevando esto a cabo. En los convenios colectivos tiene que aparecer esto reflejado, que a día de hoy no aparece. Entonces, esta ley también lo que pretende es enfocar este colectivo, fundamentalmente el colectivo trans, dentro de los convenios colectivos de las empresas. Formar, que es muy importante esto, formar al personal de administración, concretamente a las inspectoras y los inspectores de trabajo, para cuando se llevan a cabo estas inspecciones, pues que velen y que revisen el cumplimiento de esta ley, tanto de la ley de empleo cuando hace referencia al grupo prioritario del colectivo LGTBI, como a la nueva ley trans. Y también en las convocatorias de subvenciones que se hacen para fomento de empleo. ¿Y qué más cosillas, digamos, refleja este artículo 14 de la ley trans? Pues impulsar la elaboración de códigos éticos y protocolos en tanto las administraciones públicas como las empresas privadas. Tenemos ahora mismo que se implantó, bueno, ahora mismo, ya desde hace unos años, que prácticamente todas las empresas a día de hoy tienen que tener obligatoriamente un protocolo de acoso laboral. Pero las empresas de más de 50 trabajadores, trabajadoras, tienen que tener ya implantado su plan de igualdad. Entonces, por esta línea también va a ir un plan, digamos, una elaboración de protocolos y de códigos éticos en las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras. Vale, esto es referente al artículo 14, perdón, el artículo 14 de la ley trans. En el artículo seguimos en la sección 3, que es la que hace referencia a, como os decía aquí, la que hace referencia a las medidas en el ámbito laboral. Y en el artículo 15 hace referencia a la igualdad y la no discriminación LGTBI en las empresas. Es lo que os estaba adelantando ahora. Que en las empresas de más de 50 personas trabajadoras, pues tiene que tener medidas y recursos para alcanzar la igualdad real. Es un poquito, es algo similar, no es lo mismo, pero bueno, para que lo asemejéis, y es algo que ya tenemos implantado en muchas empresas, o por lo menos tiene la obligación, no está implantado en muchas, sí está en marcha, pero la realidad dice que no está implantado en muchas, me refiero a los planes de igualdad, pero esto se asemeja un poquito a eso, a tener pues medidas y recursos para alcanzar la igualdad real del colectivo LGTBI, muy enfocadas al colectivo trans a la hora de acceder a un puesto de trabajo y cuando ya formamos parte de una empresa. Y así como tener un protocolo de actuación en caso de acoso o violencia contra las personas LGTBI. Si es obligatorio para todas las empresas, incluso las empresas que tengan desde un trabajador, trabajadora a 5.000, a las que sean, es obligatorio que tengan un protocolo de acoso laboral. Esto es así, es por ley y es obligatorio. Pero a partir de ahora, pues se añade este protocolo de actuación para el colectivo en concreto. Y desde la administración, desde el Consejo de Participación de Personas LGTBI, todas estas buenas prácticas que se lleven a cabo en las empresas privadas, en las empresas públicas, pues van a hacer una tarea y una labor de difusión de estas buenas prácticas, pues bueno, pues para que lleguen al mayor número de personas y de empresas posibles. Y luego, por último, tenemos el artículo 55, que hace referencia a la integración sociolaboral de las personas trans.
¿Qué van a tener que hacer aquí las administraciones públicas? Este artículo está muy enfocado hacia las administraciones públicas. Pues desarrollar estrategias y campañas de concienciación en el ámbito laboral. Si os dais cuenta, sí que se hacen campañas y se desarrollan estrategias de concienciación de cara al colectivo, pero a nivel general. No está tan enfocado a nivel, digamos, en el ámbito laboral. Entonces, lo que fomenta esta ley es que la administración pública desarrolle estrategias concretas y específicas para los entornos laborales y para aumentar esta concienciación. Luego también implementar medidas para organismos públicos y empresas privadas que favorezcan la integración e inserción de las personas trans. No vale solo con desarrollar estrategias, pues hay que inyectar medidas para los organismos y para las empresas públicas, dar medios para que puedan llevar a cabo todas estas estrategias, estas recomendaciones que pueden venir de parte de la administración. Hay que monitorizar la evolución y los resultados. No vale solo con lanzo campañas, desarrollo estrategias, intento concienciar al entorno laboral, a las empresas, los entornos laborales en general, los ámbitos laborales, pero hay que monitorizar cómo va esto, cómo va la evolución de la situación laboral, fundamentalmente de las personas trans. Necesitamos resultados, necesitamos ir testando cómo va evolucionando todo esto. Y luego adoptar también subvenciones que, pues como os indico ahí, que favorezcan la contratación de personas trans en situación de desempleo. De esto vamos a hablar ahora en la Ley 3/2023 de empleo, que es, digamos, la que generó como mayor polémica. Vamos a hablar ahora, digamos, de un aspecto, no exactamente de las subvenciones, pero un aspecto que tiene relación un poquito con esto. Y luego lo que hablábamos antes, tenemos los planes de igualdad, que las empresas ya están, aunque no todas las empresas de más de 50 trabajadores y trabajadoras que tienen que tener realizado ya su plan de igualdad, no lo tengan hecho, pero bueno, ahí están en fases de inicio de realizarlo o están también... me seguís escuchando, entiendo, ¿no? Porque he dejado de verme, pero bueno, si no me decís nada, entiendo que me seguís escuchando. Decía que las empresas ya tienen conciencia de tener que llevar a cabo el plan de igualdad y muchas ya lo están llevando a cabo, se está haciendo, algunas están en trámite, otras ya lo tienen con sus planes de acción. ¿Qué pasa? Que no estaba incluido nombrar expresamente a las personas trans con especial atención a las mujeres trans. Entonces, a partir de ahora, cuando se hagan esas revisiones de los planes de igualdad que se están llevando a cabo, que todavía no están finalizados, hay que hacer una especial mención y reflejar exactamente, nombrar expresamente personas trans con especial atención a las mujeres trans. Es lo que nos dice el artículo 55 en la Ley 4 de 2023, conocida más popularmente como la Ley Trans. Vale, luego nos vamos a la Ley 3/2023, que es la Ley de Empleo, ¿vale? Y en su capítulo 5 hablamos aquí de los colectivos de atención prioritaria para la política de empleo, ¿vale? Que es muy importante. Esto parecerá un título sin más, pero para mí tiene mucha importancia porque es clave, porque lo que dice es la atención prioritaria para la política de empleo. Es tan importante como es eso, pero tan solo es eso. Ahora seguimos hablando. Y en su artículo 50 es donde hace referencia exactamente a cómo afecta la nueva ley de empleo al colectivo LGTBI. ¿Cómo afecta? Vale. Afecta de esta manera. Voy a mover esto de aquí. ¿Cómo afecta? Por un lado, esto no es nada nuevo.
Esto es una categoría que ya existía en la ley anterior, la ley del 2015. Esto ya existía. Porque existía, o sea, la ley 2015 reflejaba programas específicos destinados a fomentar el empleo de las personas con dificultades de integración en el mercado de trabajo. Luego, ¿qué más nos indica este artículo 50 de la ley de empleo? Pues la incorporación de las personas LGTBI a la categoría de atención primaria. En la ley de 2015 no estaban incluidas. Lo que hace esta nueva ley es incluirlas con un enfoque especial, una visión especial hacia las personas trans, que son las que sufren una mayor discriminación. Y luego, comunicar tu orientación sexual en el SEPE para que se te dé prioridad a la hora de encontrar y de que te asignen un empleo. Estas tres podemos llamarlas afirmaciones. Una es un bulo, que fue lo que generó la mayor polémica de este artículo. Atención, bulo. Vale. Bueno, no sé si esta presentación es interactiva. Si podéis escribir, ¿no? Vale, decidme cuál consideráis. De estas tres afirmaciones, ¿cuál consideráis que es la incorrecta? Pues yes. Sí, la tercera. Es decir, es como un tema de matices, porque lo lees y lo han interpretado así, pero al final es como darle una interpretación muy sesgada y de decir que el colectivo, o sea, que mañana yo voy a acudir a la oficina de empleo y le voy a decir, oye, soy una persona homosexual, pertenezco al colectivo LGTBI, la lista esta de empleo que tienes, que vas a llamar para ofrecerle un puesto de trabajo, me tienes que poner de primera. No es tan sencillo como eso. Yo creo que no es que no sea tan sencillo como eso, es que no es eso. Lo que dice la nueva ley, la ley de empleo, por un lado, eso es totalmente voluntario, evidentemente, esto es obvio, es totalmente voluntario y es totalmente confidencial. La persona lo puede comentar en la oficina de empleo o no. La clave de esto es que no es que vayas a tener preferencia a la hora de encontrar un empleo, es que te van a dar prioridad y te van a incluir dentro del colectivo vulnerable que ya existía en la ley de 2015. Simplemente es añadir un colectivo más junto con los colectivos que ya existían de personas en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia machista. Esto ya existía, pues incluimos también al colectivo LGTBI. No es más que eso. ¿Y qué se hacen con los colectivos vulnerables? Pues programas específicos, o sea, los incluimos en programas específicos de formación para encontrar empleo. No es que le vayamos a asignar un empleo. Y están, dentro de esta ley, el colectivo LGTBI está más amparado, una vez que ya estás dentro de tu puesto de trabajo, en el caso de que pierdan su empleo por una orientación no heterosexual. Hace referencia este artículo 50 de la ley de empleo. Pero digamos, el mayor problema, la mayor polémica que ha surgido ha sido porque las personas LGTBI pudieran llegar al SEPE y decir su condición sexual con el fraude que eso podría suponer, que las personas pudieran, una persona heterosexual, pues fuera al INEM y comunicara que es homosexual y por eso tuviera una prioridad a la hora de acceder al empleo. No se trata de eso, se trata de que el colectivo LGTBI forma parte de un colectivo vulnerable, porque eso es así y es verdad y es real y tenemos muchas más dificultades, sobre todo el colectivo trans, a la hora de acceder a un empleo. Entonces, está dentro del colectivo de personas vulnerables,
para programas específicos de formación para encontrar empleo. Entonces, esto surge también la duda en el sentido de, claro, pero esto es muy... para incluirte en estos programas específicos de formación, ¿cómo, es decir, cómo certificas que perteneces al colectivo LGTBI? Es que no todos los colectivos vulnerables tienen que venir con, por ejemplo, violencia de género, ¿vale? Que pueden venir con una demanda o me lo invento, ¿vale? Pero no todos los colectivos, las personas vulnerables, por ejemplo, racializadas, por ejemplo. Ahí entra la labor del profesional y vosotras y vosotros como técnicos y técnicas de empleo, intermediadores laborales, estáis muy habituados a trabajar con personas que son vulnerables y sois profesionales del sector que sabéis identificar si una persona es vulnerable o no y se incluye dentro del colectivo. Normalmente os van a venir derivadas de otras instituciones, que puede ser del SEPE, que puede ser del ayuntamiento, bueno, de donde sea, pero ya han pasado de ese filtro y ya han sido incluidas dentro de este colectivo vulnerable. Pero si no, si os viene una persona, os llega directamente, por ejemplo, a la sociedad de desarrollo y os lo transmite, sois profesionales que sabéis decidir y tomar la decisión si es una persona para incluir en este colectivo prioritario o no. Entonces, toda la polémica que ha surgido con esto, para mí es más utilizar el sentido común, que también es el menos común de todos, pero bueno, es utilizar el sentido común y no quitar las cosas de contexto. Al final es una norma que ya existía y un grupo prioritario que ya existía y simplemente se ha incluido el colectivo LGTBI dentro de él porque, opinión personal, que considero que debe estar ahí. Digamos, profundizando un poquito más en lo que desarrolla este artículo 50, es crear programas específicos destinados a fomentar el empleo de personas con dificultades. De la misma manera que ya lo recogen otros grupos sociales. Bueno, es un poquito lo mismo que estoy diciendo, es repetirnos un poquito. Lo que busca la ley y a lo que se refiere este artículo 50 no es más allá que crear programas específicos a fomentar el empleo de personas con dificultades, pero de todas las personas que tienen dificultades y que están consideradas como grupos vulnerables y grupos prioritarios. Y ahí incluimos el colectivo LGTBI. Y pues como dato, ¿vale? Para que lo tengáis como dato y como para tener visión de lo necesario que es incluir al colectivo dentro de este grupo prioritario, dentro del grupo, del grupo vulnerable, del grupo prioritario a la hora de acceder al empleo, os pongo aquí los datos de un estudio que hizo la Universidad de Granada junto con la Unión General de Trabajadores en el 2019 y fue una encuesta para conocer la discriminación laboral de las personas LGTBI. Y veis aquí que el 90% del colectivo manifiesta que su orientación sexual e identidad autopercibida son impedimentos a la hora de encontrar trabajo. Es algo muy grave, es prácticamente el 100% de las personas. Y luego el 75% confiesan haber presenciado algún tipo de insulto o discriminación en su entorno laboral. Igual no directamente, pero sí lo han presenciado, lo han observado. Entonces, estos simplemente son dos datos de este estudio que ha hecho la UGT y la Universidad de Granada, pero que para mí son muy reveladores, junto con otros muchos datos que pueda haber, para incluir al colectivo LGTBI dentro del grupo prioritario a la hora de acceder al empleo. Vale, y para terminar, os voy a poner un vídeo que, bueno, primero lo ponemos y luego lo comentamos. A ver si se escucha, ¿eh? It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners,
and those just getting by. Those we trust and those we try to avoid. There's the new Danes and those who've always been here. The people from the countryside and those who've never seen a cow. The religious and the self-confident. There are those we share something with and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Vale, pues si me queréis compartir en estos minutillos y finales que tenemos, ¿qué os ha despertado este vídeo? ¿Qué os ha dicho este vídeo? ¿Qué sacáis del vídeo que acabamos de ver? Para ciertas cosas es difícil dar el paso. Vale, que hayas sido capaz de reconocerlo, ¿vale? No somos tan diferentes y somos muy parecidos. Me adelanto, ¿vale? Yo es el mensaje que saco y que pretendía sacar de este vídeo. No somos tan diferentes y somos muy parecidos. Es que es así, somos muy iguales y muy diferentes a la vez. ¿Qué pasa? Que no estamos en ese punto, no somos capaces de hacer este ejercicio con todo el mundo y ponernos a ver que la diversidad existe, pero que en el fondo somos como muy iguales. Entonces, sí, hasta que lleguemos a conseguir eso y podamos tener esa visión, tenemos que seguir teniendo este tipo de acciones, este tipo de políticas que apoyen, respalden, que ayuden, que acompañen a los colectivos más vulnerables y en este caso el colectivo LGTBI que estábamos hablando y muy especialmente al colectivo trans. Entonces esta era un poquito mi moraleja, por así decirlo, del
del vídeo y un poquito también de la píldora es que en el fondo no somos tan diferentes, lo que pasa es que estamos muy condicionados por nuestros prejuicios, por nuestro entorno social y no conseguimos vencer esa barrera y ver que al final es que lo que ponía ahí, todos hemos tenido bueno, los diferentes ejemplos que ponía en el vídeo, eh, todos tenemos un nexo de unión unos con otros, pero mientras no consigamos verlo, hacen falta políticas de empleo, en este caso, que favorezcan a las personas que tienen mayor dificultad y que por ello los incluimos entre grupos prioritarios y grupos vulnerables. Pero decirme más cosas, todos queremos que nos quieran, claro, y que nos respeten. ¿Qué más? ¿Qué más habéis visto en el vídeo? O si tenéis alguna duda, alguna pregunta que me queráis trasladar. Vale. Los puntos claves de estos programas específicos. Cristóbal, yo te diría que sigáis haciendo lo que estáis haciendo. Es decir, se podrá hacer cosas concretas y específicas para el colectivo LGTBI, pero yo creo que el problema que ha surgido con esta ley es como que se han malinterpretado o la han querido malinterpretar, que yo opino más de lo segundo. Entonces, yo creo que seguir haciendo lo mismo. O sea, la labor que estáis haciendo de apoyar a los colectivos que tienen, perdón, mayor dificultad a la hora de acceder al empleo, pues apoyarlos en programas de formación. Entonces, incluir y seguir de esa manera. La mayor polémica era por cómo se va a decidir si esa persona pertenece al colectivo o no. Pues como lo venís haciendo hasta ahora. No todos vienen con una carta y con un certificado de pertenezco a un colectivo vulnerable. Y ahí entra la labor del profesional, del técnico y de la técnica para decidir si esta persona pertenece al colectivo de vulnerabilidad o no. Y ya está. No nos cuestionamos si, no sé, ponerme un ejemplo, vosotras y vosotros que estáis más habituados a trabajar con colectivos vulnerables, un ejemplo de persona que os pueda llegar a la sociedad de desarrollo y que, pues que no venga con una hoja de pertenezco a tal colectivo y me lo certifica esta, pues esta demanda o este organismo me lo certifica. Vale, eso sí que es un punto que yo entiendo que lo desarrollará la ley. Lo que me dices aquí al final, Carmen, que está muy bien la ley, pero hay que formar. Y a lo mejor sí es necesario que para identificar estos colectivos, que las personas que se dedican a ello pues tengan una formación específica. A ver, tampoco considero, o sea, yo igual lo veo como no considero que se necesite una formación muy exhaustiva para esto, porque considero que ya lo estáis haciendo. Por eso os preguntaba ejemplos de cuando tenéis que decidir si una persona forma parte del colectivo prioritario o no. Y eso forma parte del profesional que lo tiene que decidir. Pero bueno, imagino
que yo creo que en la ley, así como tienen que formar a los inspectores y las inspectoras de trabajo, pues también habrá que formar pues, a todas las personas que forman parte y que toman la decisión, ¿vale? Y que toman la decisión a la hora de incluir a las personas dentro de los colectivos prioritarios. Vale, pero ¿necesitáis formación para mejorar la atención del colectivo LGTBI o de todos los colectivos? ¿O de los colectivos prioritarios? Sí, estoy de acuerdo, totalmente. Claro. Pero sí es cierto que yo interpreto como leyendo la ley, interpreto que uno de los colectivos de profesionales que van a recibir formación en este sentido seréis las personas que trabajáis en empresas de intermediación laboral, técnicos de empleo. Sí, pero volviendo a la polémica, se va a poder errar con el colectivo LGTBI y con otros colectivos. No hay que, y vuelvo a la polémica que surgió, no hay que estigmatizar otra vez más al colectivo LGTBI porque ahora va a tener un privilegio. No, no se trata de eso. Se trata de que es un colectivo, y sobre todo el colectivo trans, que tiene muchas más dificultades para acceder al empleo y un programa que ya existía de personas con prioridad a la hora de acceder a programas de fomento, formaciones, pues incluirlo. Eso, digamos, es un poquito yo creo que el objetivo que yo pretendía en el taller, o sea, también quitar un poquito ese bulo que se ha creado y que no ha sido nada más que continuar con lo que estamos haciendo e incluir al colectivo LGTBI. Pero sí es cierto que hace falta más formación para los profesionales y tanto para este colectivo como para todos los colectivos vulnerables. Claro. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, sé que es temita para hablar, ¿eh? Para hablar, y lo que pasa es que llega la hora y tenemos que cerrar. Os agradezco el tiempo. Esto da para un taller largo de 2, 3 horas y desglosarlo mucho más. Intenté ir a lo específico y a lo que nombra tanto la ley trans como la ley de empleo, intentar pues, arrojaros un poquito de luz. De todos modos, cualquier duda, cualquier consulta que tengáis, estoy disponible en el correo electrónico, a través de LinkedIn me podéis encontrar cuando queráis, o si no, bueno, a través de la sociedad de desarrollo le pedís mi contacto a cualquier miembro de la sociedad o a Cristóbal, que es, digamos, con la persona con la que tengo mayor interacción, y encantado de echaros una mano en lo que sea. Pues nada, muchísimas gracias y nada, un abrazo para todos y para todas.